Hola alumnas, bienvenidas a nuestra clase de neuroanatomía. En el día de hoy vamos a hablar de la segunda parte de parálisis cerebral. La parálisis cerebral nosotros hablamos en la clase pasada que es una lesión del sistema nervioso que se produce antes del nacimiento, o sea, una lesión del sistema nervioso en un cerebro inmaduro. Esta lesión puede presentarse antes del nacimiento, durante el parto o posterior al nacimiento hasta los 3 años de edad. Es importante que nosotros tengamos en cuenta dos cosas muy importantes, que el tipo de lesión que se va a manifestar, o sea, los síntomas que va a presentar la parálisis cerebral, van a estar relacionados con la profundidad de la lesión, o sea, la magnitud de la lesión, y también la localización donde se presentó la lesión. De esta manera nosotros vamos a ver que los síntomas pueden ser leves, moderados y severos, y que cuando se da en el niño recién nacido son los padres los que generalmente empiezan con el primer diagnóstico al ver algún retardo en cuanto al crecimiento o al desarrollo del niño. También lo tienen en cuenta los pediatras durante las primeras consultas y ahí vamos a ir viendo diferentes tipos de lesiones que pueden aparecer en este cerebro de un niño recién nacido. Es sumamente importante que nosotros tengamos en cuenta que las lesiones pueden ser muy leves y a veces pasar desapercibidas inclusive por los profesionales. Pero en la mayoría de los casos las lesiones suelen ser importantes, sobre todo cuando se deben a diferentes causas, como vimos en la clase anterior, que pueden ser infecciosas, traumáticas, congénitas, o sobre todo lesiones que se pueden producir durante el parto, como es el sufrimiento fetal agudo. Habíamos hablado de que existen 4 tipos de parálisis y son estas: la parálisis de tipo espástica o rígida, la parálisis atáxica, la atetoide y la mixta. Cuando hablamos de parálisis de tipo espástica o parálisis rígida, vamos a encontrar diferentes lesiones de tipo contractura, sobre todo en los músculos de los miembros superiores e inferiores. Estos músculos están a veces flexionados y son muy difíciles de extender. Estas lesiones también se producen en la marcha del paciente, donde aparece lo que se conoce como marcha en tijera, que se caracteriza por una rigidez de las articulaciones, sobre todo de las articulaciones de la rodilla. Esas articulaciones que se van a encontrar en la rodilla aproximadas, van a tener las rodillas juntas, le van a dar un tipo de marcha característica que se llama marcha en tijera. Las articulaciones, como dije, van a estar rígidas, va a haber contractura, pueden afectar también a diferentes partes de los miembros, a ambas piernas o a ambos brazos. Y también es importante que van a aparecer otro tipo de lesiones, como torsiones, contracturas, temblores, una marcha inestable y pérdida de la coordinación de los movimientos. Otros síntomas que se producen también son lo que se conocen como disartria o alteraciones del lenguaje. Las disartrias que nosotros vamos a ver se presentan por alteraciones de las cuerdas vocales y también se pueden producir por alteraciones o por rigidez de los músculos de la lengua. También vamos a ver que se produce babeo y trastornos en la deglución que va a llevar a alteraciones también de tipo digestivas, así como también existen alteraciones de tipo urinarias. Incontinencia urinaria en la mayoría de los casos. Cuando hablamos de los tipos de exámenes que se deben realizar para examinar al paciente con diagnóstico de parálisis cerebral, existe en primer lugar los análisis de sangre, la tomografía axial computada, la resonancia nuclear magnética y también otros tipos de estudios que se pueden asociar, como son oftalmológicos, para ver lesiones que se pueden llegar a producir en el ojo, como en el caso de la amaurosis o ceguera. El primer tipo de parálisis que les voy a comentar es la espástica, que como recién le dije se caracteriza por una rigidez de músculos, rigidez de las articulaciones, con una marcha inestable, con alteraciones del lenguaje y generalmente se produce por una lesión de
corteza cerebral, no de la parte de los núcleos, pero sí una lesión que interesa a la corteza cerebral, antes, durante o después del nacimiento. Esto corresponde aproximadamente a un 60 a un 70% de las parálisis cerebrales. Después, en segundo lugar, vamos a tener a la parálisis cerebral de tipo atetoide, que se caracteriza por movimientos lentos y movimientos involuntarios. También es llamada parálisis disquinética. Esta parálisis disquinética se da generalmente por lesiones en los núcleos del cerebro, o sea, por lesiones que no corresponden a la corteza cerebral, sino que corresponden a la parte del encéfalo del centro, específicamente los núcleos de grises y los núcleos grises del encéfalo o cerebro. Estos tienen alteraciones y vamos a ver que presentan no solamente estas alteraciones de movimientos bruscos que aparecen de forma abrupta, pasan de rigidez articular a una flacidez en forma abrupta, y como dije, se debe a lesiones que se presentan fundamentalmente en los núcleos. Corresponden a esto aproximadamente el 35 al 40% de los tipos de parálisis cerebral. Es una lesión, vuelvo a repetirle, de tipo central en el encéfalo. Después tenemos la parálisis cerebral de tipo atáxica, donde lo que aparece es una dificultad en el equilibrio. El paciente tiene una lesión generalmente en el cerebelo. Es importante que ustedes conozcan esto, que la lesión se presenta a nivel del cerebelo y que la característica más importante de la parálisis cerebral atáxica es una incoordinación de los movimientos, una pérdida del equilibrio. Y según se reconocen diferentes tipos de lesiones, pueden estos pacientes a veces llegar a caminar, pero la marcha que van a presentar es una marcha inestable. Y esa marcha inestable va a estar caracterizada por un bamboleo de uno hacia otro lado, llamada marcha atáxica. La marcha atáxica generalmente se presenta en la parálisis cerebral por lesión del cerebelo. Son mínimas cantidades, aproximadamente dentro del gran grupo de las parálisis corresponderían a un 15 o un 20%. Y por último tenemos a las parálisis cerebrales de tipo mixtas. Este tipo de parálisis tienen una mezcla o unas características de la parálisis espástica y de la parálisis atáxica. Estas parálisis de tipo mixta existen con diferentes combinaciones de síntomas, de todos los síntomas que yo he estado nombrando. También presentan, como dije, no solamente lesiones en la marcha, sino que según la gravedad pueden presentarse cegueras, babeo, disartrias, dificultades para la deglución. Algunos pacientes necesitan inclusive alimentarse a través del botón gástrico. Muchos pacientes con lesiones cerebrales severas no caminan, están en silla de ruedas por paraplejías. También pueden presentar cuadriplejías según el tipo de lesión y la magnitud de la lesión. Hay lesiones que pueden ser muy extensas y estas suelen presentarse generalmente por sufrimiento fetal agudo. Otra cosa importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que las lesiones que se van a producir, si la queremos dividir de tipo topográficamente, vamos a decir que las lesiones de miembros superiores se van a llamar de miembros inferiores van a ser las paraplejías. Las cuadriplejías cuando hay lesiones de los 4 miembros, las tetraplejías son estas también de los 4 miembros, y también va a haber monoplejías cuando solamente está alterado un miembro, ya sea el derecho, el izquierdo o uno de los 2 miembros inferiores. Otra cosa importante que quería decirles sobre los pacientes con lesiones cerebrales, con parálisis cerebral, es que muchos presentan incontinencia urinaria. Esta incontinencia urinaria los va a hacer
tener mucha sintomatología como infecciones urinarias recurrentes y muchos de ellos van a usar pañales el resto de su vida. También van a tener trastornos, como les dije recién, para deglutir y van a tener que ser alimentados por botón gástrico. El botón gástrico es la inserción de un catéter en el estómago a nivel del cardias para poder alimentarse. Eso serían el gran grupo de los pacientes con parálisis cerebral severa. Estos también pueden manifestar ceguera desde el nacimiento y cuadriplegias que a veces les lleva a presentar diferentes tipos de parálisis en los músculos respiratorios y al tener parálisis de los músculos respiratorios tienen mucha tendencia a hacer infecciones recurrentes a nivel pulmonar como por ejemplo las neumonías. Volviendo al tema de clasificación de parálisis cerebral, quería decirles también que existe en este caso una parálisis cerebral leve, una parálisis cerebral moderada y una parálisis cerebral severa. ¿Cómo vamos a diferenciar cada una de ellas? La vamos a diferenciar según el tipo de síntomas que presenten. Serían parálisis cerebral severas, aquellas que tienen lesiones irreversibles y graves de miembros inferiores, incontinencia urinaria, problemas en el habla, cegueras completas, o sea, no disminución de la agudeza visual, que también es algo que se puede presentar, sino los síntomas van a ser mucho más profundos. Los moderados son aquellos que pueden caminar a pesar de tener dificultades para el cuidado diario, pueden valerse por sí mismos, inclusive para alimentarse y llevar, por ejemplo, una taza desde la mesa a la boca, pueden inclusive producir algún tipo de movimientos coordinados que los hacen a los movimientos con los que nosotros podemos desarrollar las actividades de la vida diaria, como por ejemplo el baño, la vestimenta. Esos serían los casos moderados a leves. Y los más leves son aquellos que tienen retraso madurativo solamente y algunas lesiones muy leves de la musculatura estriada, o sea, de los músculos del cuerpo. Estos serían los pacientes leves, aquellos que no necesitan pañales, aquellos que pueden alimentarse por sí mismos, hacer o realizar las actividades de la vida diaria, pero que tienen trastornos madurativos, sobre todo en el aprendizaje. Estos serían la clasificación según leves, moderados y severos. Y con respecto al tratamiento, lo que quiero decirles es que el tratamiento va a ser específico para cada individuo, para cada paciente, donde van a interactuar la familia, la sociedad, los médicos y sobre todo los estimuladores tempranos, que es la profesión a la que ustedes se van a dedicar. Es un equipo multidisciplinario donde generalmente hay un neurólogo, un traumatólogo, un kinesiólogo, un médico de cabecera de la familia, un psicólogo, un estimulador temprano. En general estos son los diferentes actores que van a formar parte. El kinesiólogo, me olvidaba de la kinesiología, que es algo muy importante en el movimiento. Todos estos actores son los que van a ser imprescindibles para poder tratar a las personas con parálisis cerebral según el grado de lesión. Espero que ustedes hayan entendido muy bien esta clase. Yo las aliento a que ustedes sigan leyendo sobre parálisis cerebral. Es un tema muy importante que obedece a diferentes patologías, que puede presentar diferentes síntomas y que es mucho más común de encontrar aún en nuestra sociedad, en una sociedad donde ya tenemos los adelantos que a lo mejor no existían en el siglo pasado. Las aliento, alumnas,
a que lean sobre parálisis cerebral, que es un tema que va también a desarrollarse en el próximo parcial. Muchas gracias por estar atentas a esta clase y Dios mediante nos estaremos viendo en la próxima clase. Muchas gracias.